Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Y lo último que habíamos visto era eh, que si teníamos un punto x0 que pertenece a x, un espacio métrico, entonces un subconjunto n, que le habíamos puesto nx para hacer ver que es una vecindad en el espacio x, aunque después esa notación vamos a utilizar una n un poco distinta para denotar el conjunto de vecindades, pero habíamos dicho que entonces un subconjunto de x que llamábamos n era vecindad de x0 si solo si n de x contiene un abierto que a su vez contiene a x0. Entonces tenemos un punto x0 y tenemos un subconjunto n de x por aquí. Entonces, y esto está en un espacio x grande, un espacio topológico, un espacio métrico. Entonces, si esta es una vecindad, entonces lo que dice este teorema es que nx contiene un abierto que contiene x0. Entonces contiene un abierto que contiene x0. Y si nx es un subconjunto de x que contiene un abierto que contiene x0, entonces n es una vecindad de x. Eso es lo último que habíamos visto y habíamos demostrado ese teorema. Ya habíamos hecho un par de comentarios al respecto. Bueno, continuando con esto, vamos a ver un poquito de sucesiones en espacios métricos, porque en el siguiente tema vamos a ver límites y continuidad para funciones que van de Rn en Rm. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar las definiciones en espacios métricos o en espacios topológicos, y para el caso especial de Rn, y entonces simplemente vamos a adaptar algún resultado que veamos aquí y luego, o sea, lo que quiero decir es que no vamos a ser muy extensos en esta parte, simplemente para ver cómo se escribirían las cosas en un espacio métrico, como hemos venido haciendo hasta ahora, tomando el caso de las funciones de R en R. Entonces, en un espacio métrico, los conceptos topológicos de continuidad, vecindad y conjunto abierto se van a definir en términos de límites de sucesiones también, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos que en R, o sea, para funciones de R en R, vamos a poner esto como una definición nueva. Creo que habíamos quedado en la 3. Vamos a decir sea, recordando esa definición en R, a n, para n que pertenece a los naturales, una sucesión de números reales. Entonces decíamos que un número real, vamos a llamar a, es el límite de la sucesión, esa que hemos definido ahí, si para todo epsilon mayor que 0 existe un número n que pertenece a los naturales o a los enteros positivos, tal que para n mayor que n, el valor absoluto de a menos a n era menor que epsilon. Entonces, en este caso decíamos que en este caso decimos que la sucesión converge a A y que el límite cuando n tiende a infinito de a n es precisamente igual a A. Y la interpretación de eso era,
tenemos la recta real aquí, por ejemplo, tenemos un número A, y entonces podríamos tener una sucesión que va, no sé, que tenga, por ejemplo, el A1 aquí, luego el A2 por acá, no sé, que el A3 esté aquí, el A4, una 5, por aquí una 6, una 7, A8, etcétera. Entonces, de manera que los términos de la sucesión eventualmente se van acercando a A. Entonces, lo que dice esta definición es que va a ser el límite de eso sí para todo epsilon. Por ejemplo, si doy este epsilon aquí mayor que 0, existe un n tal que la vecindad, o sea, existe un n natural, tal que los números más grandes que ese, por ejemplo, digamos que ese n fuera este de aquí, entonces todos los siguientes, a n más 1, a n más 2, etcétera, todos esos caen adentro de esta vecindad, de manera que se cumple esta condición, que la diferencia de a con ese an, que sería este de aquí, que esa diferencia o esa distancia, y ya saben para dónde vamos, que esa distancia es menor que epsilon, y así para cualquier epsilon que yo dé puedo encontrar esa n tal que todos los términos de la sucesión entran ahí. Bueno, eso lo estudiaron ya a detalle en cálculo 1. Ahora, ese epsilon da el grado de cercanía y esa n mayúscula nos dice que está lo suficientemente lejos de la sucesión. Ahora, si nos referimos a un espacio métrico XD y en ese espacio métrico definimos una sucesión de números AN, entonces lo que hay que ver es que, o sea, lo que tenemos aquí, tenemos que trasladarlo al lenguaje de espacios métricos. Entonces hay una distancia de A cada punto de la sucesión. Entonces, digamos, hay una distancia de A a A1, de A a A2, etcétera. Entonces, esa distancia, por ejemplo, de A a A1, ¿dónde lo pinté es este? Entonces sería esta de aquí. Pensándolo en R, por ejemplo. Pero eso lo vamos a generalizar para un espacio métrico cualquiera. Entonces, esta sucesión de cosas, digamos, acá tendríamos el AN. Entonces, tenemos estas distancias. Entonces, el límite de la sucesión es A, que está en el conjunto, en el espacio métrico. Si el límite de estas distancias se va a 0. Entonces, el límite de la sucesión AN es este. Si el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de A a n es igual a 0. Entonces, si se fijan, estas distancias, digamos, la distancia de A con A1, luego tendría la distancia de A con A2, la distancia de A con A3, de A con A4, entonces cada vez se va haciendo más pequeña. En algún punto, esas distancias se van haciendo más pequeñas, de A con A4, con A5, con A6, que aquí en este caso es más grande, con A7, la distancia con A8 ya se va haciendo más pequeña, con A9, con A10, con A11, entonces cada vez más esas distancias se van haciendo más pequeñas, ¿ven? Hasta que eventualmente cuando n tiende a infinito para todos los términos de la sucesión, esa distancia se hace 0. Entonces eso es lo que vamos a definir ahora. Entonces definición 2.5.5 sea XD un espacio métrico. Y sea AN una sucesión de puntos en ese espacio métrico. Una sucesión de puntos en X. Entonces un punto que vamos a llamar A, que pertenece a X, es el límite de la sucesión.
Em, si para todo epsilon mayor que cero existe un n en los naturales exactamente igual que antes, tal que para cierta n mayor que esa n, la distancia de a con a n es menor que epsilon. Entonces, esto que puse aquí se traduce en decir, voy a poner, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de a n es igual a cero. Entonces, todo esto que está aquí, para todo epsilon mayor que cero, existe n en n en los naturales, tal que para n mayor que n, la distancia de a con a n es menor que epsilon. Es lo mismo que decir que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de a con a n es igual a cero. Entonces, si esto sucede, se dice que an, o sea que esa sucesión converge a, que está en x, y escribimos, ¿cómo se pone esto? El límite cuando n tiende a infinito de a n de la sucesión es igual a a. Ahora, esto que está aquí, o sea, ¿cuál es la idea? Cuando veamos un poquito de espacios topológicos, lo voy a mencionar otra vez, pero la idea es deshacernos de la distancia. Por eso, en las cosas de continuidad que vimos antes, vimos que era equivalente definir continuidad en términos de conjuntos abiertos o de vecindades, si se acuerdan. Entonces, por esa razón, eh, vamos a reescribir esto en términos de bolas abiertas. Entonces, esto de aquí equivale, lo anterior vamos a poner, con todo lo que ya sabemos, lo anterior equivale a que AN pertenece a la bola centrada en A con radio epsilon, según lo que hemos visto. Entonces, con eso llegamos al siguiente lema, que realmente simplemente es reescribir esto en términos de las bolas que ya habíamos definido antes. Entonces, lema 2.5.3, es decir, sea x de un espacio métrico, y an una sucesión en x. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, que no os voy a poner así ahora, para no estar poniendo esto. Límite es otra notación. Entonces, en vez de poner esto, también se pone como límite sobre n de an. Esto es lo mismo que límite cuando n tiende a infinito de an. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de an es igual a para a que pertenece a x, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero, lo que tenemos aquí, existe n en los naturales, tal que si n es mayor que n, entonces an pertenece a la bola centrada en A con radio epsilon, que es lo mismo que está aquí, exactamente lo mismo por definición de bola abierta. Entonces, esto va a permitir, o esto permite caracterizar los límites de sucesiones en términos de vecindades o de conjuntos abiertos, y las demostraciones de esto van a ser, digamos, un poco más. O sea, podemos hacerlo así en espacios métricos y luego trasladar lo equivalente a espacios topológicos y luego simplemente utilizar eso para nuestro conjunto Rn con la métrica euclidiana, que ya vimos que es un espacio métrico. Entonces, por supuesto, todo esto se puede introducir y es como lo van a ver en análisis matemático 1. Definición de un espacio métrico es esto, y entonces van a ir haciendo cosas, pero
Y lo mismo con topología, definición de un espacio topológico es esto, pero digamos la idea que yo quiero que vean aquí es que todo surge a partir de las propiedades de los números reales y de ahí se abstraen esas propiedades porque se va viendo que son útiles para ciertas cosas que se estudian después. Muy bien, entonces vamos a ver ese teorema en términos de, de conjuntos abiertos. Entonces vamos a poner este teorema que sería 2.5.10 según la numeración que recuerdo llevábamos, sea x de un espacio métrico y de nueva cuenta an una sucesión en ese espacio métrico. Entonces, la sucesión converge, o en otras palabras, el límite cuando n tiende infinito de an es igual a para a que pertenece a x, sí, solo sí, para toda vecindad n de a existe un n en los naturales tal que an pertenece a esa vecindad siempre que n sea mayor que n. Entonces, la demostración de esto no la voy a hacer, ni del siguiente teorema, porque es similar a lo que hicimos con la parte de continuidad. Entonces, simplemente hay que ir recordando cómo se definió una vecindad, etcétera, y entonces con la definición y el lema que hemos visto aquí, se demuestra la cosa exactamente de la misma manera. Entonces, lo que nos dice esto es que tenemos un conjunto X por aquí, que es un espacio métrico. Entonces tenemos un punto A en X y tenemos una sucesión que converge a ese punto. Entonces voy a ponerla así. Digamos, esto simplemente es un dibujo, pero no necesariamente es así. Entonces, así. Entonces cada uno de estos puntitos, digamos, es el A1, puede ser el A2, el A3 aquí, el A4, no necesariamente así. A5, A6, etcétera. AN por aquí, etcétera. Entonces lo que dice esto es que esa sucesión converge a A en ese espacio métrico si para toda vecindad de A existe un N, o sea, yo doy una vecindad de A. Bueno, un poquito así como una vecindad N de A. Entonces, si para toda vecindad N de A existe un N en los naturales, tal que a partir de él todos entran. Entonces, tal que la N está en N. Si este es el N, este sería la N chiquita, que sería el N más 1, que es más grande que N. Entonces, a partir de ahí todos entran. Y eso debe cumplirse para cualquier vecindad de A. Entonces, yo puedo tener una vecindad muy grande de A. Y entonces, a partir de cierto número, de cierto N, todos los demás entran a la vecindad. Y por más chiquita que sea esa vecindad, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, la idea es similar a lo que teníamos en las funciones de R en R. Y ahora vamos a escribir el teorema correspondiente con conjuntos abiertos. Entonces, sea x de un espacio métrico y an una sucesión en x. Entonces, de nueva cuenta, an converge a A, o lo que es lo mismo, el límite cuando n tiene finito de an es igual a A, para A que está en X. Sí, solo sí, para todo O abierto que contiene a A, existe un n en los naturales tal que an pertenece a ese abierto siempre que n sea mayor que n. Entonces, con todo lo que ya hemos explicado de vecindades, conjuntos abiertos,
y lo que vimos de continuidad, esto se entiende perfectamente. Entonces básicamente es el mismo diagrama pero con conjuntos abiertos. Entonces la cuestión es que este teorema de aquí nos va a servir para definir lo que es el límite de una sucesión en un espacio topológico, porque como veremos más adelante, para espacios topológicos no vamos a tener una métrica. Entonces lo que vamos a utilizar ahí van a ser conjuntos abiertos. Y entonces tanto la definición de continuidad con conjuntos abiertos, bueno, el teorema de continuidad de conjuntos abiertos, que se puede ver como una definición, realmente es equivalente a la definición que dimos al principio. Lo mismo este teorema se puede ver como una definición de el límite de una sucesión, como una definición que es equivalente a la definición que dimos aquí, o a este lema que dimos acá. Entonces, eso se va a trasladar o se va a usar para definir lo que es el límite de una sucesión en un espacio topológico. Entonces, ahora, como un espacio métrico ya demostramos que es un espacio de Hausdorff o un espacio separable, esa propiedad va a implicar que los límites sean, que el límite de la asociación sea único. En espacios métricos, un espacio métrico siempre va a ser un espacio de Hausdorff. Eso lo vimos antes. Ahora, un espacio topológico no necesariamente va a ser un espacio métrico. En otras palabras, eso significa que un espacio topológico no necesariamente va a ser un espacio de Hausdorff. Y entonces en un espacio topológico, el límite de una sucesión no va a ser necesariamente único. Vamos a tener sucesiones en espacios extraños que convergen a dos o más límites distintos, por ejemplo. Pero en el caso de un espacio métrico, y como Rn es un espacio métrico, esas cosas no van a suceder ahí. A menos que yo tenga Rn definido con una topología que no se pueda... con una topología que no sea inducida por alguna métrica. Entonces ahí voy a tener un Rn extraño, donde esas cosas pueden suceder, pero eso no lo vamos a ver acá. Entonces vamos a demostrar eso. Teorema 2.5.12 sea x de un espacio métrico y an una sucesión en x. Entonces, si esa sucesión converge a A y esa sucesión converge a B, entonces los límites son iguales. Entonces, en otras palabras, en un espacio métrico, el límite de una sucesión es único. Es lo que dice esto. Entonces, la unicidad del límite de una sucesión. Entonces, vamos a demostrar esto rápidamente. Entonces, vamos a suponer, vamos a negar esto y vamos a encontrar que estos son distintos también. Entonces, supongamos que A es distinto de B. Entonces, como A es distinto de B y XD es un espacio métrico, entonces XD, como ya demostramos, o bueno, no me acuerdo si lo demostré, pero lo puse al menos en una observación en un teorema, XD es un espacio de Hausdorff, que se le llama T2. Hausdorff. Evidentemente hay T0, T1, T2, T3, T1 medio, etc. Pero eso no lo vamos a ver acá. Entonces, ese es un espacio separable, un espacio de Hausdorff. Entonces, como es un espacio de Hausdorff, eso significa que existen U y B vecindades o abiertos de A y B, tales que la intersección es vacía. Entonces, es separable. Entonces, si el límite cuando n tiene infinito de a n es igual a A, entonces en este caso tenemos que existe
una n tal que AN pertenece a U siempre que n sea mayor que n, por lo que vimos anteriormente del límite de una sucesión. Y como U intersección B es igual al vacío, entonces eso significa que la AN no está en B, porque la intersección es vacía. Entonces si AN está en U, AN no puede estar en B porque la intersección es vacía. Entonces, para n mayor que n. Y entonces, por lo tanto, esto implica que el límite de AN cuando n tiende a infinito no puede ser B. Entonces, es imposible la igualdad. Y con eso demostramos la unicidad de los límites. Ahora, podríamos seguir y entonces ver que la continuidad se puede caracterizar en términos de sucesiones, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Entonces, eso no lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a definir una cosa más, justamente para llegar a 5.6, sí, 2.5.6, sí. Entonces vamos a definir que un subconjunto que vamos a llamar F de un espacio métrico es cerrado si su complemento es abierto. Esa va a ser nuestra definición de conjunto cerrado. Entonces, por ejemplo, en R con la métrica euclidiana, por ejemplo, ahí vieron que el conjunto, por ejemplo, el intervalo ABS es cerrado. Entonces, ¿por qué es cerrado? Porque el complemento de este es el intervalo menos infinito A unión B infinito. Entonces, este es un abierto y este es un abierto, cosa que demostraron en cálculo 1. Al menos nosotros sí vimos esto, por ejemplo. Entonces, estos son intervalos abiertos, intervalo abierto. Entonces, la unión de intervalos abiertos es abierta también. Entonces, el complemento de este conjunto es abierto. Entonces, por definición, entonces, el intervalo AB es un conjunto cerrado en términos de esta definición. Ahora, ¿cuál es más? Por ejemplo, en XD ya vimos que el vacío y el total son abiertos. Entonces, el complemento de el total es el vacío que es abierto, entonces X es cerrado también. Y el complemento del vacío es el total, que es abierto, entonces el vacío es cerrado también. Entonces, tanto el vacío y el total en un espacio métrico son conjuntos abiertos y cerrados a la vez. Entonces, eso quiere decir que y hay más, porque en R, por ejemplo, pues tenían el conjunto semiabierto, semicerrado, este de aquí. Entonces, bueno, este no cumple con esto de acá, olviden lo que estoy diciendo. Entonces, el vacío y el total son conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Entonces, esa es una propiedad importante en términos topológicos que se llama que está conectado, algo así. Eso lo que quiere decir es que un espacio que es conectado no puede expresarse como la unión de dos subconjuntos abiertos disjuntos. Entonces, lo que quiero decir es que la propiedad de ser abierto y cerrado no son mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a ver más adelante que Rn se puede describir mediante sucesiones. O sea, que en Rn la propiedad de ser abierto o cerrado también se puede definir en términos de sucesiones. Por eso las sucesiones son tan importantes. Y las estudiaron en cálculo 1 cuando definieron los números reales. O fue una de las varias formas distintas de definir lo que son los números reales. Entonces, eso se va
a cumplir en general en espacios, para espacios métricos. Ahora, ¿qué más quiero ver aquí? Bueno, solo como una observación también, para que se quede ahí. Si tenemos un espacio métrico y tenemos un subconjunto de ese espacio métrico, entonces ese subconjunto se puede hacer un espacio métrico simplemente restringiendo la distancia. La función distancia. Distancia. Restringiendo la función distancia al producto cartesiano y cruz y, porque recuerden, esa d que tenemos ahí va de x cruz x a los números reales. Entonces la d restringida aquí lo que significa es que va de y cruz y a los números reales. Entonces si restrinjo la distancia a esta cosa de aquí, este subespacio, este subconjunto se vuelve un subespacio métrico. Entonces vamos a definir eso aquí. Definición 2.5.7 sean x de x y de sub y espacios métricos. Entonces decimos que y de y es un subespacio métrico de x si cumple con dos condiciones. Número uno, que sea subconjunto de x, que ese y sea subconjunto de x, y la segunda condición es que la d2 sea la d1, perdón, la d2, la dy sea la dx restringida a y cruz y. Entonces, si nosotros tenemos que y es un subconjunto de x y definimos el mapeo identidad o inclusión, más bien, un mapeo y que va de y a x, entonces el mapeo y cruz y va a ir de y cruz y a x cruz x, y eso lo puedo definir como como y cruz y evaluado en puntos aquí que sería y1, y2, y eso me va a dar el mismo de aquí, que es y1, y2, es un mapeo identidad, digamos. Y ese y1 está en x y este y2 está en x. Entonces, lo que quiero decir es que ustedes van a ver después algo que se llaman diagramas. Si ven cosas, o sea, si les interesan cosas de geometría moderna o análisis espectral o ver eso de la cuantización de la gravedad, etcétera. Entonces hay unos diagramas que se llaman diagramas conmutativos. Entonces, en este caso, lo que diríamos es que y, de y es subespacio métrico de x si el siguiente diagrama conmuta. Si el diagrama es conmutativo. Si este diagrama, que sería y cruz y, entonces la métrica de y lo tiene que mandar a los reales. Y bajo la inclusión y cruz y, lo debe de mandar a x cruz x. Y x cruz x, bajo la métrica de x, lo tiene que mandar a r. Entonces, que el diagrama conmute quiere decir que ir de aquí a aquí sea lo mismo que ir de aquí a aquí. Entonces, en otras palabras, que y cruz y a la menos 1, o sea, que dy compuesto con y cruz y a la menos 1 sea lo mismo que dx compuesto con y cruz y. Y según lo que hemos visto aquí es exactamente lo mismo por la definición que tengo acá.
la métrica restringida ahí. Entonces ese diagrama se dice que conmuta. Si el diagrama conmuta, es conmutativo, es conmutativo. Esto no le hagan mucho caso si quieren, pero cuando uno se pone a estudiar ya cosas de variedades y álgebras, etcétera, los diagramas conmutativos se utilizan mucho. Muy bien, entonces ejemplos de esto, pues no sé si tengo en ejemplos de subespacios métricos. No sé si tenemos, por ejemplo, los racionales. Los racionales son un subconjunto de los reales. Entonces, la distancia en R, la euclidiana, va de R cruz R a R. Esa sería la D sub X. Este sería X y este sería Y. Entonces, D sub X sería este. Es decir, me manda dos números XY, me lo manda a D de XY. Y esa métrica es valor absoluto de X menos Y. Y ese es un número real. Entonces, esta sería la métrica, digamos, este sería X y esta sería de X abajo. Y ahora nosotros podemos restringir esta métrica. Poner al espacio Y, que en este caso son los racionales. Podemos restringir esa métrica a Q cruz Q. Entonces, va a ser la misma, es lo que quiere decir esto, va a ser la misma, pero solamente actuando en números racionales. Entonces, si yo tengo PQ, este DY PQ va a ser exactamente la D X restringida a Q cruz Q o a Y cruz Y. Si quieren aquí pónganle R o como sea. Va a ser la de R restringida a Q cruz Q, que me va a dar P menos Q en los racionales, y eso me va a dar un número real también. Entonces, en ese caso, este Q con esta métrica es un espacio métrico, es un subespacio métrico de R de R. Entonces, otra forma de verlo es que, o sea, que sea un subconjunto y luego ver que esta función distancia restringida justamente es eso, una función distancia, que cumple las condiciones o las propiedades de una métrica, las propiedades que definimos cuando vimos espacio métrico. Entonces, pues si es esta restringida solamente a los racionales, es claro que efectivamente cumple con esa condición. Entonces, y así podemos tener más ejemplos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la n-esfera. Entonces, la n-esfera es el conjunto de puntos en Rn más 1 tales que x1 al cuadrado hasta xn más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces piensen en la esfera en dos dimensiones. Eso es el conjunto de x en R3 tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Entonces esto es lo mismo de aquí, digamos aquí n más 1 es igual a 3, eso quiere decir que n es igual a 2, y tengo la 2 esfera aquí, y este es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y este sería xn más 1, que es x3 al cuadrado igual a 1. Entonces esta sería la n esfera. Ahora, en Rn, con la distancia euclidiana usual, definida como, vamos a ponerla así, como x a y, como la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n más 1, a Rn más 1, perdón. Rn más 1, d. Entonces tenemos xy en Rn más 1, la distancia es la distancia euclidiana que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, si restringo esta distancia a la esfera, entonces lo que voy a hacer es tomar puntos en la esfera nada más, pero va a seguir siendo la misma cosa de aquí. Va a ser la misma cosa de ahí. Solo que estos puntos pertenecen a la esfera. Esa es la diferencia. No es cualquier punto de R. Aquí es cualquier punto de Rn y aquí son los puntos que pertenecen a la n esfera. Entonces, este
esta n esfera es un subespacio métrico de Rn más 1. Y así podemos tener más ejemplos. Ahora, podemos tener el siguiente ejemplo. Digamos, tenemos un conjunto A, vamos a llamarle A, del conjunto de puntos en Rn más 1, tales que la última coordenada es 0. Entonces, como bien saben, si x pertenece a Rn más 1, entonces x se puede ver como x1, x2, xn, xn más 1. Pero en este caso, si x pertenece a A, la última coordenada siempre va a ser 0. Entonces x va a ser x1, x2, xn, 0. De esa manera. Entonces, este A es un subconjunto de Rn más 1, evidentemente, porque estos de aquí están contenidos acá. Entonces, este en Rn más 1 contiene todos, incluyendo el 0. Y este en específico son todos estos, pero con la última solamente 0. Entonces, es un subconjunto de aquí. Todo elemento de A está en Rn más 1, evidentemente. Entonces, si damos la métrica de A como la D restringida a ¿cómo se llama? A cruz A, donde es ¿quién es esa D? Pues yo tengo el espacio X, bueno, X en este caso sería Rn más 1, D es un espacio métrico con esta función distancia D. Y ahora voy a tener el espacio A, D sub A, donde está D sub A es la D original, pero restringida al conjunto A cruz A, es decir, se aplica para los puntos que tienen la última coordenada 0. ¿Ven? Entonces, ese A de A es como una copia. ¿O es una copia de quién? Pues de Rn, D, con la métrica de Rn, la métrica euclidiana, estamos poniendo la que sea. Entonces, la única diferencia es que un punto, o sea, la diferencia es que un X que pertenece a Rn se ve así. Y un punto que pertenece a A se ve así. Entonces es como si tuviera el R3, por ejemplo, XYZ, y tengo el R2 que es XY, 0. Entonces en este caso, los XYZ, pues todo el espacio, el XYZ, 0 son todos los puntos que están en este plano que está metido en R3. ¿Ven? Pero en esencia esto de aquí, esto es el plano XY. Entonces justo lo que quiero decir ahí. Entonces la relación entre ambos es llamada, o sea, es lo que se llama una métrica equivalente. Entonces D A cruz A es equivalente a la D de Rn, en este caso. Entonces esto porque es parte de lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces vamos a definir eso. Definición 2.5.8. Dos espacios métricos. A de A, B de B son métricamente equivalentes si existen funciones inversas f a b, o sea, lo que quiero decir es que tengo una función f y una función g que es inversa de la f, que va de b a a, tales que para todo xy que está en a, la distancia b de f de x a f de y es lo mismo que la distancia a de x a y. Y para todo v que pertenece a b, la distancia a de g de u a g de b
va a ser la distancia B de V. Entonces, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, eso nos lleva a definir eso de métricas equivalentes de esta forma. Y entonces, en ese caso se dice que la equivalencia métrica está definida. En ese caso, decimos que la equivalencia métrica está definida por las funciones f y g. Y entonces, con eso vamos a demostrar el siguiente teorema. Digamos, una condición que nos permita saber si una métrica es equivalente o no. Creo que tienen que hacer algo de eso en la tarea, pero no me acuerdo. Es teorema 2.5.13. Vamos a decirse dados A de A y B de B espacios métricos. A y B son métricamente equivalentes. Si existe una función f de AB tal que cumpla lo siguiente. Número 1, f es inyectiva. Número 2, que f sea sobreyectiva. Y número 3, que para todo xy que pertenece a A, la distancia b de fx, fy es lo mismo que la distancia A de x a y. Entonces no necesitamos calcular la inversa ni nada de eso para poder calcular la DA en G de U, etc. ¿no? Entonces, digamos, esto lo hace un poco más simple. Entonces vamos a demostrar esto. Sí y solo sí, perdón. Sí, solo sí existe una función f tal que cumple con estas condiciones. Entonces vamos a demostrar la ida. Vamos a suponer que son métricamente equivalentes. Entonces supongamos que A y B son métricamente equivalentes. Entonces lo que hay que demostrar es que f es 1 a 1, es sobreyectiva y todo esto. Entonces, como son métricamente equivalentes, por definición, eso quiere decir que existe f de AB. Por definición, existe f de AB y g de BA, tales que cumple con esto, pero la que nos interesa es esta nada más. Bueno, existen, vamos a ponerlo, existen gf de AB y g de BA inversas, tales que para toda xy en A, db de f de x, f de y es igual a dA de xy, que es la parte que tenemos aquí, por probar. Entonces, como es invertible, como f es invertible, eso significa que f es 1 a 1, o sea que es biyectiva, que f es biyectiva. O sea que es 1 a 1 y sobre. Digo, y también tenemos que se cumple esto de aquí, pero eso no nos interesa para demostrar el teorema. Entonces con eso tenemos demostrada la ida. Ahora el regreso. Vamos a suponer que existe una función f de AB tal que es biyectiva y que cumple la condición de aquí, y que cumple 3 y cumple 3. O sea que cumple de 1 a 3. Entonces, como cumple de 1 a 3, como f es biyectiva, eso implica que f es invertible.
todo eso que demostraron en cálculo uno. Entonces, como f es invertible, existe g de b a a tal que g es inversa de a. Y esa inversa es determinada tomando que g de b es igual a si f de a es igual a b. Entonces, esta g, digamos, esta g es la f a la menos 1 en esencia. Muy bien, entonces lo que hay que demostrar es que son métricamente equivalentes. Entonces, ya hemos visto que existen las funciones inversas y ahora lo que hay que ver es que se cumplen estas dos igualdades. Entonces vamos a ver, bueno, se cumple esta ya, se cumple 3. Y entonces la 3 ya se cumple, que es db de f de x es igual. Entonces hay que ver que se cumple esta. Entonces vamos a decir, para todo v en b, sean x igual a g de u y y igual a g de b. Entonces lo que tenemos es que la distancia a de g de u a g de b es lo mismo que la distancia de a de x a y. Pero la distancia de a de x a y, por hipótesis, el número 3, es igual a db de f de x f de y. Pero f de x es igual a u porque es la inversa, son invertibles, o sea, u es igual a f de x y b es igual a g de y, a f de y, perdón. Entonces esto es igual a db de v, que es la siguiente condición que queríamos probar, esta de aquí, y cumple 3. Por lo tanto, son métricamente equivalentes. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? 8 minutos. Bueno, dados, o sea, si tenemos dos espacios métricos, dados lo que hemos visto ahora, tenemos A de A y B de B, espacios métricos. Y tenemos las funciones f que van de A a B. Si son métricamente equivalentes, existen f de A a B y g de B a A inversas. Entonces podemos denotar f cruz f como la función que va de A cruz a B cruz B. Y g cruz g como la función que va de B cruz B a cruz A. Entonces, ¿cómo definimos esto? Definimos f cruz f de xy, donde x está en A y y está en A, que sea igual a f de x, f de y, simplemente así. Y esta g cruz g de v, donde v aquí para todo xy en A. Y esto sería g de u, g de b, para todo v que pertenece a b. Entonces la afirmación db de f de x, f de y, o sea que esa métrica sea igual a la métrica de xy para todo xy en A, equivale a pedir que el siguiente diagrama entonces tengo A cruz A, B cruz B. Y acá tengo R. Entonces tengo la distancia DA, es esta que va aquí. Y tengo la distancia DB, que va acá. Y tengo la función F cruz F,
que va de aquí a acá y tengo la función G cruz G que va de aquí a acá. Entonces ese diagrama es conmutativo. Entonces, ¿qué significa eso? Como ya dije, pues que F cruz F. ¿Qué hace F cruz F? Pues F cruz F toma X, Y en A. Y eso lo manda F de X, F de Y. Y luego DB, ¿qué hace? Toma esto. DB toma esto de aquí. Y lo manda en número real, que es justamente esto. Pero eso es lo mismo. O sea, esto en esencia es F cruz F compuesto con DB. Y esto es lo mismo que G cruz G. G cruz G hace toma V en B. Y luego esto me da G de U y G de B. Y luego la distancia en A lo que hace es tomar este y me lo manda un número real. Entonces justamente lo que dice esto, entonces ese G de U, G de B pues es X, ¿no? De A es G de U es X y G de B es Y. Entonces, porque estos están, digamos, aquí en el espacio a cruzar. Entonces, esto es igual que esto de aquí, ¿ven? Esto es igual que esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que este diagrama conmute, que es lo que acabamos de ver aquí. O sea, que conmute es que ir de aquí a aquí con lo rojo sea lo mismo que ir de aquí a acá con el amarillo. Eso quiere decir que el diagrama sea conmutativo. Entonces, esa propiedad de ser métricamente equivalente la podemos expresar en términos de diagramas conmutativos, como está aquí. Entonces, eso también, y se dice que F preserva la distancia también. Que el diagrama sea conmutativo, F preserva. Entonces, espero que aquí haya quedado claro, porque acá no lo expliqué mucho cuando lo puse. Aquí no lo expliqué, pues, digo, no lo puse así explícitamente, pero aquí, digamos, eso pasa exactamente lo mismo con el diagrama que está aquí. Entonces, esa propiedad escrita ya de esta manera equivale a pedir que este diagrama sea conmutativo, es decir, que es lo mismo ir de aquí hasta acá que ir de aquí hasta acá. Eso significa. Entonces, pedir que sean, y con eso terminamos, pedir que A de A y B de B sean métricamente equivalentes en diagramas. Entonces, en diagramas es que existen la F que va de A a B y la G que va de B a A, tales que los 4 diagramas, los siguientes 4 diagramas, son conmutativos. Entonces lo que tengo es A, B, eso me manda la función F. Y luego de A a A puedo ir con la identidad en A. Y de B a A puedo ir con la función G. ¿Ven? Entonces es lo mismo ir de aquí a acá que de aquí a acá. Es lo que dice el diagrama este. Entonces, puedo ir de B a A con la G. Puedo ir de B a B con la I de B, la identidad en B. Y puedo ir de B a A de A a B con la F. Entonces, estos de aquí expresan el hecho de que F y G son inversas. De que F y G son inversas. Y el otro, el que habíamos visto, es A cruz A, AB cruz B.
aquí en R, entonces aquí tengo la F cruz F, y aquí tengo la D en A, aquí tengo la D en B, que es lo que ya habíamos visto, y por acá tenemos B cruz B, A cruz A. O sea que estoy pintando el diagrama conmutativo. Digamos, es con este solo diagrama, este, sería suficiente yendo al revés, ¿me explico? O sea, lo estoy como desglosando aquí. Entonces esto va con DB, esto va con DA a R y esto va a G cruz G. Entonces esto expresa el hecho de que F y G preservan distancia. Perdón, aquí, de que los siguientes diagramas, o sea, refiriéndome a estos, son conmutativos. Conmutativos. Estos dos. Solamente lo estoy desglosando en los cuatro. Entonces, como la distancia entre X y Y en A es la misma que entre F de X y F de Y en B, entonces vamos a ver que eso significa, bueno, no lo vamos a ver, pero se puede entender. O sea, como la distancia entre X y Y en A es la misma que la distancia entre F de X y F de Y en B, entonces F es continua y similarmente la G es continua también. Entonces lo que podemos tener es el siguiente lema que no voy a demostrar, porque ya lo dije con palabras, digamos, y no quiero perder tanto tiempo en esto. Entonces sea A de A y B de B, eh, espacios métricos, y sean F de A a B y G de B a A inversas o funciones inversas. Una de la otra es lo que quiero decir, o sea que la G es inversa de la F. Inversas, entonces F y G se puede demostrar que F y G son continuas. Bueno, aquí voy a parar esto y continúo en el siguiente